Buen día, senador Torres. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Muy buenos días, gusto saludarle y un saludo cordial a todos los oyentes de La Razón. Un abrazo, pues, hasta Santa Cruz. ¿Se encuentra en Santa Cruz o ya está en La Paz, senador? Perdón, no logré copiar. Le preguntaba si está en Santa Cruz o ya volvió a La Paz. Me encuentro en La Paz. Ah, bien. Senador, a ver, hemos estado en varias oportunidades hablando con usted en La Razón Plus, ya sea en Piedra, Papel y Tinta o La Razón Radio, sobre la situación del movimiento al socialismo. Las tensiones no terminan, alusiones por aquí y por allá entre algunos ministros y los exministros, como ayer, por ejemplo, ministro Lima, enfrentado con la ex viceministra Nardi Sucso, y el mismo presidente del movimiento al socialismo con algunos parlamentarios y con el propio presidente Luis Arce. ¿Por qué llegó a este extremo el movimiento al socialismo? Si tiene algún diagnóstico u opinión, senador. Creo que sí es un tema que no es muy fácil de explicar, sin duda. Ha habido una suerte de desentendimientos que inicialmente podían entenderse como algunas divergencias políticas, pero que pareciera que con el tiempo estas divergencias políticas van adquiriendo ya otra connotación. En todo caso, no es falso, es verdad que hay ya fuertes confrontaciones, lo que en un principio veíamos como algo superficial, pareciera que van ahondándose y bueno, ese es un tema que preocupa sin duda a nosotros militantes del MAS, sin duda nos tienen muy preocupados las confrontaciones, en algunos casos políticas, en otros ideológicas y en algunos otros temas también personales. Creo que este es un tema que tendrá que encontrar salida y solución en el Congreso Nacional del partido o del instrumento político que se llevará adelante el próximo 3, 4 y 5 de octubre del año en curso. Senador, usted dice desentendimiento en el MAS. ¿Será tan simple el diagnóstico? ¿No hay conflicto por pegas, por ejemplo? Porque un sector del movimiento al socialismo, el sector relativo al expresidente Evo Morales, ha sido aislado según las denuncias del propio Evo Morales y algunos dirigentes del movimiento al socialismo, y eso es lo que ha generado un conflicto de la trascendencia que en este momento sufre el partido más grande del país. Efectivamente, cuando yo le decía que hay una suerte ya de discrepancias de orden no solo político, sino inclusive creo que estaba ya en el orden ideológico, y estoy expresando que la connotación es mucho mayor cuando hablamos ya de algunas diferencias casi ideológicas. Estamos entendiendo y estamos viendo que ya el problema no es superficial, sino más bien profundo. Cuando hay denuncias en sentido de que hay una falta de coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que algunos funcionarios del Ejecutivo, como en este caso el ministro Lima, que además, dicho sea de paso, de manera franca y abierta, creo que por lo menos entiendo que ha sido franco, ha manifestado que él no es militante del MAS, y en consecuencia cuando hay algún funcionario, en este caso un ministro, que manifiesta no ser militante del MAS, ciertamente no tiene ningún compromiso con la revolución democrática y cultural, que es esencialmente el plan de gobierno que nos ha llevado a conducir el Estado durante 14 años con el presidente Evo Morales. Entonces, cuando no hay compromiso, como el caso del ministro Iván Lima, lógicamente el desenlace que pudiera tener
la labor desarrollada por este funcionario jamás será concordante y en la línea trazada por el instrumento. Creo que este tipo de cosas no solo van con el ministro Lima, creo que hay otros ministros también que no tienen ningún compromiso político ni ideológico con el instrumento, con el movimiento al socialismo y PSP. De modo que creo que estos temas, además de notarse, contribuyen a que las diferencias sean mucho más profundas y se vayan profundizando día a día. Porque cuando no hay compromiso, lo menos que les interesa es que esto vaya bien. Vaya bien el proceso, vaya bien la gestión de gobierno, no pareciera que para ellos es absolutamente irrelevante, y entonces esto está afectando el andamiaje del instrumento y por supuesto la gestión del gobierno. Ahora, las acciones son de ida y vuelta. El otro día el presidente del MAS, el expresidente Evo Morales, decía que hay que cuidarse de Luis Arce. ¿Cómo entiende esta advertencia, senador? Mire, hay algunos temas que sin duda alguna dejan ver que hay preocupación. El presidente Evo Morales, o el expresidente Evo Morales, sin duda alguna que cuando hace referencia a estos temas, cuando denuncia él ser víctima de persecución política y que se le pretende proscribir a él como futuro candidato del MAS, y que también al MAS se le pretende proscribir como instrumento político, ciertamente no está alejado de la verdad. Porque usted recordará que primero que se han interpuesto acciones de inconstitucionalidad por un lado concreta y por el otro lado abstracta, mismas que de manera extraña hasta ahora, y estas acciones van dirigidas a dejar sin efecto el estatuto orgánico del MAS aprobado en el último congreso ordinario. Van, decía, en dirección a dejar sin efecto, y en consecuencia eso es un indicador y un síntoma claro de que se está frente a un accionar diríamos casi jurídico, de tratar de neutralizar, de tratar de proscribir no solo el liderazgo de Evo Morales, sino también del MAS. Creo que estos temas han sido denunciados y en consecuencia responden también a la verdad. En todo caso, porque eso hay que ver de esa forma, y estos temas no pueden continuar. También se han hecho denuncias en el sentido de que habría persecución por algunos efectivos de inteligencia militar, y cuando el expresidente Evo Morales hace denuncias de este tipo, lógicamente adquieren notoriedad cuando se dice que hay efectivos militares de inteligencia que hacen persecuciones. Hay que preguntarse primero, ¿a quién responde las Fuerzas Armadas? ¿A quién responde estos efectivos? Lógicamente al ministro de Defensa y el ministro de Defensa al presidente del Estado. Entonces, estos razonamientos ciertamente eran hacer esas denuncias, y estas denuncias son altamente preocupantes si acaso estas fueran ciertas. Es decir, usted está dudando de la acción del presidente en este problema a raíz de estas supuestas tareas de inteligencia contra el expresidente Evo Morales y otras exautoridades. Tan profunda es la situación crítica del movimiento al socialismo que hay denuncias en el mismo seno. ¿Será oportunidad del Congreso de la OCAEñe del 3 al 5 de octubre para reencauzar esta fuerza política y reconciliar a sus liderazgos? ¿Es posible eso, senador? Siempre es posible, siempre todo eso es el marco de lo posible. Cuando yo decía y entendía que las denuncias hechas por el expresidente Evo Morales, no es que yo tenga dudas de aquello o en su efecto del gobierno. Sencillamente, cuando hay denuncias de este tipo, estas tienen que ser investigadas y tienen que ser esclarecidas, y alguien tiene que decir esto no es cierto. Y en todo caso, ¿quién es ese alguien? Ese alguien es el órgano ejecutivo. En todo caso, esperamos que eso ocurra por la salud de nuestro instrumento, por la salud del MAS,
y de toda su militancia. Y entiendo yo que tenemos como última opción, creo, como la última alternativa del Congreso, el próximo 3, 4 y 5 de octubre, donde tenemos que debatir a fondo no solo el aspecto político, sino el ideológico, pero también el orgánico. Y donde tendrán que salir las soluciones para bien o para mal, y esperamos que podamos encontrar el sendero de la unidad. Esa es nuestra mayor aspiración y anhelo de todos los masistas. Senador, el domingo el ministro Lima decía que Evo Morales se maneja con rumores, con chismes. ¿Por qué, si tiene alguna denuncia, no presenta pruebas y las denuncia ante el Ministerio Público? La pregunta que yo le hago al ministro Lima, ¿cuál es la preocupación que él tiene si él no es militante del MAS? Uno que no es militante del MAS tendrá alguna preocupación, tendrá alguna necesidad de preocuparse de lo que pueda decir un militante del MAS. Por lo menos yo entiendo que no. Es al no ser militante del MAS, el ministro Lima no debería preocuparse. Él deberá preocuparse seguramente de la Iglesia, de los y de todas aquellas instituciones a las que él pertenece. No debería preocuparse para nada del MAS. Creo que esas preocupaciones, por lo menos me parecen irrelevantes, y en todo caso quienes deberían preguntar, quienes deberían preocuparse, no es el ministro Lima, porque él no es del MAS, y un militante o una persona que no es militante del MAS, creo que ni siquiera la autoridad moral tiene para hacer esos cuestionamientos, sino debería preguntar a un militante del MAS. En todo caso será el presidente, no sé, pero creo que el ministro Lima es el menos llamado y el menos calificado para hacer ese tipo de cuestionamientos. Ahora, si bien, digamos, el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca participaron del aniversario del movimiento al socialismo la última vez en marzo de este año en Cochabamba, no hubo otros encuentros posteriores. ¿Qué posibilidad hay de que estos mandatarios asistan al Congreso? Por lo menos hasta ahora no se han avenido a la invitación que hizo el presidente del Movimiento al Socialismo el domingo. ¿Usted conoce alguna información? En días pasados, bueno, para no ser demasiado, no soy muy preciso, para no ser demasiado impreciso, hace aproximadamente 2 meses, en una reunión de bancada, decidimos y resolvimos que plantearle al presidente Ulises Catacora que convoque a una reunión de tanto con la presencia del expresidente Evo Morales, el vicepresidente Choquehuanca, pero también con el Pacto de Unidad, para encontrar salidas y soluciones. Y esperemos que lo haga, esperemos de verdad que lo haga el presidente del Estado, y a partir de ahí intentemos encontrar salidas y soluciones. Si no lo hace, será realmente preocupante y muy lamentable. Me está diciendo que hace 2 meses la dirigencia del MAS le ha pedido al presidente Luis Arce convoque a todas las organizaciones del Pacto de Unidad y el mismo MAS para intentar reencauzar la situación crítica del movimiento al socialismo. No la dirigencia. A ver. Los legisladores de la bancada de senadores del MAS. Ya. Esa es una de las soluciones que adoptamos. Y en todo caso, eso es de conocimiento de él, le pedimos que convoque y esperamos que lo haga. ¿En persona le han pedido? ¿Perdón? ¿En persona le han solicitado esa reunión? Claro que sí. Una reunión de bancada que sostuvimos con él, se le ha planteado, se le ha pedido y esperamos que el presidente convoque y a partir de ahí encontremos salidas y soluciones de unidad para el MAS. Ahora, senador, dentro la organización, valga el término, orgánica del movimiento al socialismo, ¿amerita una invitación por su investidura al presidente y al vicepresidente para su asistencia a un congreso del movimiento al socialismo, o cómo se opera en este caso? Sin duda, la investidura del presidente y el vicepresidente
por lo menos para los actos inaugurales, sí amerita una invitación y considero que eso ocurrirá. Considero que la Dirección Nacional de Instrumentos sí cursará invitaciones. Mientras tanto, a través de sus cuentas en redes sociales, el expresidente Evo Morales ha cursado ya esa invitación. Eso creo que ya esa es una señal de que efectivamente se materializará una invitación oficial a mandatarios del Estado para que ellos puedan estar presentes en la inauguración del Congreso del Instrumento Político. ¿Amerita solamente la presencia del presidente y del vicepresidente en la inauguración? ¿Por qué no hacer que participe también de los debates internos en el Congreso? Estatutariamente está establecido quiénes pueden ser delegados con derecho a voz y voto. En todo caso, habrá que ver. Yo no podría en este momento decir que ellos no están llamados a estar presentes en el desarrollo del Congreso, pero sí para la inauguración. Habrá que ver, la Dirección Nacional verá si efectivamente a ellos se les acredita como delegados, porque son delegados los que tienen que participar del desarrollo. En todo caso, si ellos están entre aquellos militantes que deban ser delegados, seguramente también estarán presentes ellos. En este momento yo no podría adelantar aquello, es la Dirección Nacional quien debe dar cuenta de esto. Senador, ¿qué escenario augura usted de este Congreso, al final de este Congreso, en el movimiento al socialismo? Se supone que tendría que haber un acuerdo interno para discutir de manera concertada quizás las candidaturas de las elecciones de 2025, el reencauce de este partido. ¿Qué determinaciones usted augura de este Congreso para la continuidad del MAS? Mire, los congresos siempre tienen importancia grande en todos los instrumentos y partidos políticos. En este caso, el Congreso, que se desarrollará entre el 4 y 5 de octubre, para nosotros tendrá una significación importante por dos y estas tres razones. La primera, porque se va a renovar una dirección nacional que le hace falta, y además se va a dar con ello cumplimiento a un mandato de la ley de organizaciones políticas. Por otro lado, será el escenario donde se discutan y se establezcan líneas o de reencauzamiento o, en su defecto, cambios de línea de nuestro instrumento político. Allá será donde discutiremos el aspecto orgánico, discutiremos el aspecto político, pero también el aspecto ideológico. Ese es el escenario donde todos los actores, es decir, los delegados, tendrán que debatir, que discutir y finalmente evacuar resoluciones y soluciones para el reencauce de nuestro instrumento, que eso es lo que nos hace falta. ¿Se va a discutir la posibilidad de candidaturas para las elecciones del 2025? En realidad no es ese el escenario. Se recordará que nosotros, por mandato de la ley, estamos obligados a convocar a elecciones primarias, donde participarán todos quienes reúnan los requisitos que exige la norma, y entonces será allá donde se debata y se elija nuestro candidato. El Congreso no es precisamente el lugar donde se defina. Es posible que ya se toque algunos aspectos, y donde además también salgan sugerencias, pero no definiciones respecto de la candidatura. Senador, ¿qué criterio tiene usted respecto de la denuncia que ha hecho el fin de semana el expresidente Evo Morales, en sentido de que hay un acuerdo entre el órgano judicial y el gobierno del presidente Luis Arce para buscar la inhabilitación del líder del movimiento al socialismo con miras a las elecciones de 2025? Mire, este es un tema de amplia discusión,
y quien en definitiva está operando sobre todo este aspecto denunciado por el expresidente Evo Morales es justamente aquel ministro que no es militante nuestro, que no es militante del MAS. Me refiero al ministro de Justicia, porque él es el nexo directo y los datos y la información que se tienen dan cuenta de que ciertamente aquella sentencia constitucional, la 405, quebrado 2023, quebrado S4, si no me equivoco, es resultado de este tipo de trabajos. Y esperamos que estos hechos no sean efectivamente ciertos, porque estas son informaciones que se manejan en los diferentes medios de comunicación. Yo en lo personal espero de que eso no sea así, porque si fuera cierto, realmente sería lamentable, porque imagínense dejar sin efecto sentencias ejecutoriadas en contra de alguien que cometió delitos de corrupción, como es Manfred Reyes Villa, realmente subjetivo y preocupante. En todo caso, creo que los próximos días las denuncias realizadas por el expresidente Evo Morales se corroborarán o en su caso se descartarán. Sin embargo, este tema debe ser investigado de oficio por el Ministerio Público. Creo que el señor Juan Lanchita tiene una tarea importante para esclarecer este tema y debe, sobre todo, aperturarse un proceso penal, un juicio de responsabilidades en contra de los magistrados Hurtado y Espada, quienes han sido los relatores, y esclarecerse este tema, porque es muy preocupante que los bolivianos, a partir de esta sentencia constitucional, primero, que se libera de 15, creo que son 15 procesos penales, varios de ellos con sentencia ejecutoriada al señor Manfred Villa, y segundo, se habría incurrido en vulneración a derechos y garantías constitucionales, pero también procesales. Y estos hechos deben ser investigados particularmente en contra de estos dos magistrados del Tribunal Constitucional. Alguien tiene que denunciarlos. ¿Va a ser el propio expresidente Evo Morales el que denuncie a estos dos magistrados para que eventualmente sean procesados a través de un juicio de responsabilidades? Estos son delitos de acción pública. Entenderá, el prevaricato no es un delito de acción privada, es un delito de acción pública. Y los delitos de acción pública por disposición del Código Procesal Penal deben ser investigados de oficio por el Ministerio Público. Por ello digo que el señor Juan Lanchita tiene la obligación, en forma inmediata, sin esperar una denuncia expresa, aperturar una investigación y esclarecer este hecho. Bueno, y si no lo hace, senador, ¿qué acciones se podrían tomar? Si no lo hace, todos los bolivianos, cualquier boliviano tiene el derecho de formular denuncia y aperturar un juicio de responsabilidades o presentar un pliego acusatorio en contra de estos dos malos magistrados y hacer de que se instaure un juicio de responsabilidades. ¿No ameritaba un juicio de responsabilidades contra el exprefecto de Cochabamba? Mire, yo no he entrado a considerar ni a analizar el fondo de esos procesos, de modo que no podría emitir juicios de valor sobre ese tema si una vez que revise y vea si es que corresponde o no, podría emitir algún concepto o juicio de valor sobre este tema en particular. Senador, una consulta nada más técnica. ¿Cuántos delegados van a asistir al Congreso Nacional del Movimiento al Socialismo en Laucaeñe del 3 al 5 de octubre? No podría precisar en este momento, pero entiendo de que en el ampliado de la Dirección Nacional convocada para el pasado día jueves, 22, si no me equivoco, se habría determinado 150 delegados para para el Departamento de La Paz, 150 delegados para Cochabamba, 150 para Santa Cruz, entiendo que 80 para
para Chuquisaca, y así sucesivamente. No tengo exactamente los datos, el dato numérico con precisión. Rebasará seguramente el millar de delegados. ¿Será uno de los congresos más cruciales del movimiento al socialismo, senador? Creo que sí, porque entenderá que estamos atravesando por un momento muy difícil, eso no se puede negar. Estamos en un momento donde hay francas posibilidades de que haya una división, que es lo que no queremos, pero que además se advierten que habrían ya algunas discrepancias de orden ideológico. Eso hace que este Congreso será uno de los más importantes del MAS, porque habrá que debatir, habrá que discutir y finalmente hacer los esfuerzos necesarios para evitar de que haya división. Y si llega a esta situación, pues habrá que tomar impulso para que el relanzamiento sea lo más efectivo posible. Cambiando de tema, si me permite, senador, el mismo ministro Lima el otro día, el domingo, estuvo reclamando la aprobación de algunas leyes, especialmente la ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales contra infantes, niños, niñas y adolescentes. ¿Es posible que esta semana sea resuelta esa ley? Esa ley está en trámite, está esperando un informe de comisiones, están trabajando en este tema, se está dentro del plazo, pero lo manifestado por el ministro Lima ciertamente no responde a la verdad. El ministro Lima falta a la verdad. Él ha manifestado que el órgano legislativo no habría aprobado leyes, y yo quiero recordarle al ministro Lima que hasta esas alturas, cuando son aproximadamente 6 meses de gestión dentro de este año, se han aprobado cerca de 40 leyes, y en todo caso pareciera que él está o goza o sufre de desinformación, amnesia, algo pasa, pero él no le dice la verdad al pueblo de Bolivia, él falta la verdad, y esa falta de verdad lo que hace es que pareciera que hay una intencionalidad de pretender hacer ver y quedar mal al órgano legislativo. Y yo quiero desmentir de manera categórica que en el legislativo hemos aprobado cerca de 40 leyes en estos 6 meses que van del año.